Entre historias y datos. Un espacio donde el conocimiento nos conecta. Aquí no entrevistamos perfiles, descubrimos formas de pensar. ¿Qué ocurre cuando una generación tiene que prepararse para el mundo laboral sin haber vivido muchas experiencias que tradicionalmente formaban parte de la vida estudiantil? Hoy nos acompaña una mente que ha convertido los retos de la formación profesional en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Edgar Octavio Contreras Trujillo es técnico en informática e ingeniero en gestión empresarial, originario de Misantla, Veracruz. Desde 2022 forma parte de Toastmasters, organización donde ha fortalecido sus habilidades de comunicación y liderazgo. Su trayectoria académica estuvo marcada por los desafíos de la pandemia, una etapa que transformó la experiencia universitaria y limitó muchas de las actividades prácticas y formativas que tradicionalmente ocurren fuera del aula. Un dato curioso es su habilidad para improvisar. Desde que fue estudiante, sus presentaciones las preparaba obteniendo solo palabras clave y la información más importante. Además, uno de sus objetivos es llegar a la improvisación perfecta. Edgar, bienvenido a este espacio, muchas gracias por aceptar. Algo que me pareció interesante es que gran parte de tu formación académica ocurrió durante la pandemia y justamente quiero iniciar la conversación. ¿Cuáles fueron los principales retos que enfrentaste como estudiante durante la pandemia? Primero que nada, agradezco tu invitación, Ceci, doctora Cecilia. Es un gusto estar aquí contigo. Y fíjate que fue una etapa bastante difícil. Recuerdo que apenas teníamos 3 semanas, 4 si acaso, de haber iniciado las clases del nuevo semestre, del periodo febrero-julio, cuando de repente empieza esa bulla de decir, hay adelanto de vacaciones de la temporada de Semana Santa debido a un virus que está al otro lado del mundo y pensar cómo puede llegar hasta acá y cómo puede afectarnos. Desafortunadamente no fue una cuarentena, como lo mencionaban, que iba a ser una semana, creo, antes de vacaciones, las vacaciones y una semana después, sino que fue un extenso periodo y sí se nos complicó demasiado. Lo veo desde el lado de las butacas como estudiante. Fue bastante difícil. Apenas si conocí a algunos docentes de los que me impartirían las clases ese semestre y de repente estar desconectados de no tener su correo electrónico o no tener el número de teléfono. Sucedió que en mi persona y en algunos compañeros no teníamos entregado casi actividades en todo el semestre, apenas 3, 4 actividades y eso en las últimas 2 o 3 semanas porque era cuando habíamos tenido conexión con el docente. En las áreas de, por ejemplo, cálculos y todo lo que tiene que ver con algo más explícito, fue bastante difícil comprender y pues el docente en el aula viene y llena el pizarrón de números, pero tratar de conectar con el alumno, con eso que es tan detallado, sí es bastante complicado, tanto como para el docente explicarlo, como para nosotros como alumnos entenderlo. De todos esos aspectos que mencionas, ¿cuál consideras que fue el que más te afectó en tu formación profesional? El recibir la información concreta, siento yo, porque como te digo, no era lo mismo. Siempre he optado más por lo presencial, lógicamente por lo presencial, que por lo virtual. ¿Qué expectativas tenías sobre el mundo laboral antes de realizar tus prácticas profesionales y cuáles cambiaron cuando comenzaste a vivir esa experiencia? Todo. Desafortunadamente todo, porque como estudiante tienes el derecho, vamos a decirlo así, de realizar los viajes escolares y me tocó
un buen tiempo de pandemia. Entonces, yo creo la mitad de mi estudio universitario fue en pandemia, entonces no pudimos realizar los viajes escolares a las diferentes empresas para ver los diferentes giros. Al menos soy ingeniero en gestión empresarial y hay muchos giros de esa materia, de esa carrera. Puede ser la industria automotriz, la industria aviación, etcétera, mucha área, y no conocí absolutamente nada. Te soy sincero, cuando fui a mi formación profesional ya como residente, era la primera vez que yo entraba a una nave industrial, independientemente de la nave industrial del tecnológico, que es una décima parte. Entonces ya estar allá donde hay procesos de todo tipo, de maquinados, ensamble, calidad, de todo, dices, ¿qué hago aquí? Sí fue bastante desconocido para mí al inicio, pero pues a agarrar el hilo, como comúnmente decimos, lo más rápido posible. ¿Qué tipo de actividades realizaste cuando fuiste practicante profesional? La mayor parte del tiempo, bueno, vamos a decir todo el tiempo, estuve en el área de calidad. Mi trabajo fue estar a pie de línea de producción, donde eh, observamos las piezas automotrices aplicando la calidad, pues con ayuda visual o con los gauge, que son la unidad de medida con lo que nosotros veíamos que la pieza estuviera correctamente, tanto en ensamble como en tamaño, pintura y más características que nos daban ahí para poder calificar que la pieza estuviera excelente para el siguiente paso. ¿Hay algún protocolo, procedimiento o norma que realizan? Sí, las normas ISO 9001, y te digo, pues todo depende de lo que el cliente pida a la empresa con la que manda hacer sus productos. Tiene un protocolo de el tipo de metales, la cantidad, el tamaño, pintura, cantidad de grasa, presión si es que lleva algún tipo de abrazadera, en fin, todo eso es lo que nosotros en el área de calidad valorábamos. ¿Para hacer esas valoraciones lo hacían de forma manual o utilizaban algún software? Ambas, manual, te digo, depende a que si está bien ensamblado, porque también me tocó inspección de abrazaderas, pero también toda pieza lleva un código QR. Entonces, si ese código no es visible totalmente, no puede leerlo la máquina. Entonces, por consecuente, puede estar perfecto en tu inspección visual, pero si no acreditaba el código QR, pues no puedes saber para qué tipo de automóvil, por ejemplo, si era para un automóvil, puede ser para un modelo 2017, supongamos, un ejemplo, y en realidad pensabas que era para ese y era para otro. Entonces, siempre en el código QR menciona toda la información, día de elaboración, fecha, bajo qué línea de producción, para qué tipo de automóvil es o qué sé yo, toda la información completa está en el código. Ese código, cuando no era visible, ¿qué estrategias utilizaban para recuperar la información que había? Se hacía una limpieza con utensilios que nos daban ahí en la misma empresa, evitando dañar el código y limpiarlo. De otra manera, si no se podía limpiar, esa pieza iba para el desensamble y volver a pasar por la línea de producción, lo que sí se podía utilizar de nuevo y lo que no. En este caso, pues el área que llevaba el código, pues no. ¿Qué aprendizajes obtuviste en tus prácticas que no pudiste obtener durante tu formación académica? Demasiado. Demasiado porque, pues como te mencioné, no tuve la oportunidad de realizar o de ir a viajes escolares
por la pandemia, pero sí aproveché al máximo toda mi estadía para absorber lo que nos decía nuestro jefe. Ustedes que van saliendo de ser estudiantes son una esponja que absorben absolutamente todo. Entonces creo yo que aproveché al máximo el ir, vamos a decirlo, fresco para obtener toda la información que me fuera útil. ¿En esa área de calidad en la que estuviste solo había estudiantes de gestión empresarial o de algunas No, otras carreras? No, de muchas, al menos me encontré hasta de mecatrónica en la misma área donde yo estaba y pues también jarochos, también veracruzanos, pero pues hay de todos lados y sí hay pues para un área igual o diferente, hay incluso hasta del mismo estudio o hay algunos que dices, ¿y qué estás haciendo aquí? Me encontré con un ingeniero que es ingeniero en energías renovables y dices tú que estás haciendo un ingeniero en energías renovables en el área automotriz. Pero bueno, pues si lleva la experiencia a través de su formación ya profesional, ya no como estudiante, pues ha obtenido la experiencia y el conocimiento y dices, no es de este perfil, pero ya sabe. Y que es lo importante, ya sabe hacerlo. Antes de incorporarte a esas prácticas, ¿tuviste que presentar algún examen de admisión o cómo fue ese Sí, proceso? sí, para saber qué hacer dentro de la planta. Pues sobre todo porque al menos como estudiante llevé química y dices tú que tiene que ver la química dentro de una formación de ingeniero en gestión empresarial. Y sí, ahí es donde te das cuenta de que sí es cierto lo que quizá puedes ver en, en toda tu trayectoria como estudiante y dices, ¿eso para qué me sirve en el futuro? Y sí sirve, sí sirve. Entonces, hay muchos materiales químicos y que algunos de ellos tóxicos o peligrosos. Entonces, si hay desafortunadamente un desastre, ¿qué debes hacer? Entonces, si lo inhalas puede ser peligroso, puedes llegar incluso hasta morir. O si corres, por ejemplo, y te resbalas y algo también o tocas el material, puede ser también peligroso. Entonces, ¿qué debes hacer? Y todo eso nos mencionaba en el examen y desafortunadamente algunos no pasaban el examen, algunos sí, aunque sea como hemos dicho coloquialmente de panzazo, pero pues sí, sí hay que aplicar un examen para ingresar. ¿Qué otros conocimientos o asignaturas cuando estabas estudiando pensabas que no serían de utilidad, pero en realidad sí las utilizaste? Pues esa por el momento, pues como exploré nada más esa área, pues por el momento nada más esa, pero sí he pensado de algunas otras que digo, ¿y eso para qué me sirve? Pero sí, ya me di cuenta que pues hay veces que lo ves ahí en la plantilla y dices, esto ni siquiera va a servir, pero al contrario, sirve y de mucho. En tu experiencia, ¿cuál fue el mayor desafío que has presentado? Uno de los mayores desafíos que he presentado, pues, ha sido familiarizarme con todo lo que he encontrado en mi área de trabajo. Pero también es importante decirlo, mencionarlo, y que no es menos importante. Sinceramente, hablando fuera del trabajo, estar fuera de casa, sinceramente. Todavía me fue, creo, más fácil acoplarme en el trabajo que estar fuera de casa. Es bastante difícil, sinceramente. Aquí en mi Zancla vas y vienes de un lado al otro en 10 o 15 minutos, cosa que estando fuera no. Es bastante cansado. Llegas literal solo a dormir a tu casa y hacer un par de cosas de las que te da tiempo. Entonces creo que estar fuera de casa sí me fue bastante difícil adaptarme, incluso creo yo más que en el trabajo.
considero que definitivamente esos aspectos donde se pierde tiempo en el transporte también implica una carga de estrés. En el tiempo que ibas en el transporte, ¿había pensamientos que venían a tu mente o qué hacías? Sí, bastantes. Y pues sobre todo los momentos felices que puede uno pasar acá en familia y decir, rayos, ando hasta acá trabajando y mi familia está disfrutando. No sé, ponle, hablamos de los momentos felices de alguna feria, de alguna fiesta patronal, de algún cumpleaños, de algún X. Entonces, decir, mi familia está disfrutando y yo estoy acá trabajando bien cansado y vaya así, vas en el transporte y vas así como sardina, si es, si es complicado, luego si está el sol muy fuerte o hay lluvias, llegas mojado, llegas cansado a prepararte de comer, a comer solo, sí es difícil. Todas esas experiencias que viviste, ¿cómo fortalecieron o cómo te fortalecieron como persona? A valorar, demasiado a valorar. Valorar cada momento vivido aquí en familia, con los amigos, pero también fíjate que no todo es malo, estando fuera. De vez en cuando es bueno darse la oportunidad de ir a conocer el área donde vives y pues sí, es bonito conocer otras gastronomías, otros lugares que no estás acostumbrado a los tamales misantecos, a los, ¿qué te puedo decir? A los lonches de aquí, por ejemplo, unas empapatadas, unas enchiladas, pero es bonito explorar otras gastronomías y decir, esto lo comí allá o esto lo viví acá o este clima no es típico de mi región, pero también está agradable. Retomando esas experiencias mientras probabas la comida, ¿qué diferencias notaste entre la gastronomía? Demasiadas, demasiado. Y principalmente, pues, no sé guisar muy bien. Pero sí, bastante, bastante. Incluso hasta el pollo, el cerdo, la carne no es, o sea, no era de mi antojo allá. Y la verdura, nada que ver a lo que estoy acostumbrado acá, pues acá voy con el señor que vende de campo y allá absolutamente nada, bastante diferente, bastante. Los tamales, por ejemplo, se me antojaba un tamal y nada que ver ni siquiera con los tamales chilangos, con los que estoy más familiarizado. Bastante diferente, bastante. Cuesta mucho acostumbrarse, pero pues poco a poco. ¿Qué otros aspectos culturales viste que son diferentes? Muchos, muchos porque, por ejemplo, pues yo como me familiaricé o como estuve conviviendo con, vamos a decirlo, jóvenes de mi edad, su estilo musical y todo es bastante diferente y luego ponían por ahí cerca música que no era de mi agrado y decía, ay, que quiten eso. Pero, pues bueno, en cuanto a demás cultura, pues no hay gran variedad como aquí. Estuve en la ciudad de Querétaro trabajando, puesto que pues es una megalópolis, no hay un estilo definido, como por ejemplo Veracruz, y que aquí, que todos los nativos de Misa, o sea, los que estamos en Misantla, pues quizá el 80-90% somos misantecos nativos aquí, cosa que pues allá no. Hay muchos que vienen pues de Veracruz o que van de Veracruz, de otros lugares, de Hidalgo, de Chiapas, Tabasco, de donde sea. Entonces lo que hace la megalópolis es un concentrado extenso de personas de muchos lugares, lo cual no tenga una gastronomía definida, no tenga una cultura definida y pues todos podrán vender, por ejemplo, tamales o escuchar música de diferentes lugares y decir, es de aquí, es queretana en ese entonces, ¿no? Entonces, pues no hay algo definido como tal.
Esa migración que mencionas de las personas para congregarse en Querétaro definitivamente afecta tanto la cultura como la manera de relacionarse. De toda tu experiencia, ¿qué habilidades pudiste observar que valoran actualmente las empresas? El conocimiento que lleva uno y pues como va uno recién egresado, dicen, puedo moldearlo a mi manera. Entonces aprovechan esa falta de conocimiento para decir y enseñarte de acuerdo a su criterio de cada quien. Entonces, pienso yo que sienten tener esa habilidad para decir, lo hago a mi modo, y entonces es de ahí de donde ellos se toman y decir, le pediré más y más, como todo patrón lo hace, te pediré más para que cumplas y a mi modo. Entonces, siento yo que es lo que hacen en las empresas, pues moldearte. Tocaste un punto muy importante que al momento de que va alguien recién egresado pueden moldearlo porque es una esponja que está absorbiendo conocimientos. Muchas personas sienten incertidumbre al dar esos pasos. ¿Qué te ayudó a desarrollar mayor confianza en ese proceso? Que había más personas de mi edad y algunos incluso que eran aún estudiantes, pero no residentes, que estaban en un espacio de vacaciones y aprovecharon, aunque sea esos 2 meses de cambio semestral, e iban a laborar. Entonces, decir, si ellos están haciendo las cosas bien, yo, ¿por qué no? Al contrario, debo hacerlas mejor. Entonces, fue algo que me fortaleció al decir, puedo hacerlo. Así es. También retomando lo de tu semblanza, que tienes la capacidad de improvisar, ¿cómo influyó esa capacidad de improvisación en esa transición? Fíjate, es algo que no se me va a olvidar. Llega mi jefe y dice que estaban los los jefes que habían mandado a elaborar cierta pieza que estábamos inspeccionando. Y del montoncito que estábamos ahí en, en el lugar, me tomó a mí con otro compañero para llevar las piezas y que vieran el trabajo que estamos haciendo. Y me dijo, Octavio, vas a explicarles lo que estamos haciendo. Entonces, el explicarles, sí, la verdad me puso a temblar, sudaba frío y pues sí, estar con los clientes, porque bueno, pues sí, determinadamente son los clientes los que mandan a elaborar las piezas por miles o por decenas de miles. Entonces sí, la improvisación que tuve para explicar, te digo, me puso a temblar de nervios, porque hay algunos compañeros que durante la inspección no hacen bien su trabajo. Y también tuve una experiencia de eso. Entonces, decir, rayos, si agarro o tomo una pieza que no fue bien inspeccionada y que yo la estoy llevando como calidad aceptable o 100% y no lo es, voy a quedar en mal primeramente yo y vamos a quedar mal todos. Entonces, si es de pensarle, si es de que debemos hacer todos el trabajo bien, porque cuando estamos o cuando está el cliente viendo y que nosotros no sabemos que es el cliente, sí está bastante cañón. Esa capacidad de improvisación que has desarrollado, ¿consideras que hay algunos aspectos que te permitan desarrollar más la improvisación? Sí, sí, porque me veo obligado a decir las cosas de manera correcta, sin tanto silencio prolongado, sin tanto espacio. Y no es lo importante solo hablar y hablar, sino el dar la respuesta correcta. Entonces, sí, creo yo que
me ha ayudado, pero también me compromete investigar más y hablar quizá con más congruencia. En esa capacidad de improvisación y congruencia, ¿cómo ha influido Toastmasters? Demasiado, demasiado, porque al inicio sí preparaba mis presentaciones, quizá no en su totalidad, pero sí las preparaba, perdón. Pero he tratado de luchar por la improvisación perfecta. Entonces, sé que quizá no pueda lograrla perfecta, pero sí la mejoría diaria. Siempre lo he dicho. Quizá no existe algo perfecto, pero sí la mejoría diaria. Entonces, ha influido mucho en ayudarme a desenvolverme en cuanto a mis ademanes, en el uso de las palabras, en los silencios, en los espacios en los que voy a estar como mi escenario, el tipo de público. Entonces, no todos los temas también se dan de la misma manera. Entonces, es la forma en la que Toastmaster ha influido y me ha enseñado a desarrollarme o desenvolverme en diferentes públicos, escenarios y con la diferente información también. ¿Qué roles dentro del comité has tenido en Toastmasters? Vicepresidente de Relaciones Públicas, si no mal recuerdo, en la gestión 2023-2024, si no mal recuerdo, y próximamente con otro papel. Aquí vamos a ventanear ese cargo. Sé que eres el presidente electo. ¿Qué esperas en esa gestión? Lo único que espero es darlo todo y que todos aprendamos muchísimo. Es el único objetivo que el club, como hasta la actualidad lo ha sido, ser un club destacado a nivel área y división y, ¿por qué no, hasta distrito? Y que con tu ejemplo también hemos llegado a un buen lugar en el distrito. Y es mi objetivo, que sigamos fortaleciéndonos antes quizá de ver una posición en el área o en la división, principalmente que se vea el crecimiento en todos por igual. No que solamente sea una persona o dos, sino todos. Porque hay socios que quizá llevan 2 años, 3 años en la organización y sí se ha visto el cambio, pero me gustaría ver un cambio muchísimo más allá de. Entonces, mi objetivo es que todos den el 100% de sí y que se enamoren de la organización. Tú sabes que el comité ejecutivo no recibe absolutamente ningún pago, pero sí recibimos una gran enseñanza. Nos absorbemos de un aprendizaje de todos y al menos en el club en el que estoy, Tecnisancla, estoy tan contento y tan enamorado de ese club porque más allá de ser compañeros, más que ser amigos, somos una familia y el club lo ha demostrado una y mil veces. Entonces, ver el crecimiento para mí de todos es una de mis metas. Que todos sepan desarrollarse y desenvolverse sin temor a equivocarse. Excelente. También sé que parte del tiempo de que llevas en Toastmasters hubo una temporada donde fue en pandemia. Primero estuviste de forma presencial, después virtual y después otra vez presencial. ¿Cómo influyó esa transición en tu formación? Sí, recuerdo que no fui a un congreso del tecnológico y por eso tuve que hacer 3 actividades extraescolares. Entonces, para obtener un crédito, el crédito que había yo perdido de no haber ido al congreso. Y entonces primero fui a círculo de lectura, después fui a expresión oral básica y posteriormente a expresión oral avanzada. En expresión oral avanzada fue cuando la maestra Karina Elizabeth, que es socia fundadora de nuestro club, me llevó a Toastmaster por un semestre
en calidad de invitado, porque como era estudiante, bueno, que igual me podía asociar, pero pues fui en calidad de invitado por por completar el crédito faltante. Entonces, viví la experiencia de Toastmaster desde antes de pandemia, cuando no era ni siquiera híbrido, que no utilizamos ni micrófonos ni nada de eso. Entonces, regresar después y ya al final de la pandemia, cuando aún todo era virtual, pues sí fue no mucho de mi agrado, porque estar solamente viendo a una cámara y a una pantalla no era lo mío. Entonces, yo ya buscaba de que ya fuera ya a punto de regresar a lo presencial, y fui yo el que estaba ahí duro y dale con que es que ya están en clases los demás, aunque sea que van la mitad. Nosotros solamente somos 10 o somos 12 o somos 15. Recuerdo que en aquel entonces éramos muy pocos. Entonces yo era el insistente, el de que ya hay que regresar a lo presencial, porque virtualmente no estamos aprendiendo casi nada. Entonces fui uno de los gestores insistentes de que ya regresemos, porque sí hay mucho que aprender en un aula. Definitivamente puedo estar segura de esa experiencia, que fuiste uno de los que más impulsó que se regresara de nuevo a la presencialidad. Incluso ahora ya trabajar de forma presencial e híbrida. Para quienes nos escuchan, Edgar nos mencionó la palabra crédito. En este caso, un crédito se refiere a requisitos extraescolares que permiten realizar posteriormente el servicio social. Dentro de las habilidades que has desarrollado en Toastmasters, ¿cuáles consideras que son las principales? Liderazgo, delegar, comunicación, improvisación, hasta en la oratoria. Entonces hemos explorado todas esas áreas, lo cual, por ejemplo, como socio también he recibido la invitación hasta de ser jurado calificador en los concursos de oratoria. Entonces, la experiencia que he obtenido ahí me ha ayudado a poder dar mi punto de vista para que en algunos concursos, pues decir, eres tú, eres tú, eres tú. Entonces, y declarar un puntaje que, de acuerdo a nuestro criterio y conocimiento, sea el correcto. Si pudieras regresar a tu etapa universitaria, ¿qué consejo te darías sobre la preparación para el mundo laboral? Aprender, absorber todo e investigar. Pienso que en algunas ocasiones, como estudiantes, nos las llevamos muy relajado, y cuando ya estamos en el semestre de que debemos buscar residencia profesional, ya estamos temblando de nervios. Ya estamos temblando y decimos, oye, ¿y qué aprendí en toda la carrera? No sé nada. La voy a regar y todavía me van a regresar. Entonces siento yo que nos la llevamos muy light, y siento que es lo que deberíamos hacer: aprovechar el conocimiento, absorberlo, pero sobre todo investigar. Investigar demasiado, y con nuestros docentes practicar, y siempre he sido de que el docente debe incluir lo que vemos afuera. No solamente es el conocimiento teórico, sino el práctico. También influye mucho en la formación académica. ¿Qué tan importante consideras la comunicación para incorporarse al mundo laboral? Demasiado. Si, por ejemplo, en una entrevista de trabajo te quedas mudo, nada más no obtienes algún puesto. Nada más te dicen muchas gracias, nos vemos para la próxima. Entonces siento yo que el no quedarse callado, tampoco responder de más, pero sí responder lo que te están preguntando. Entonces sí es bastante importante, porque, pues, como te mencionaba hace rato, si te toca estar con algún cliente, bueno, lo hablo en la industria, y que va luego el cliente a supervisar lo que están haciendo en la línea del material que mandó a hacer. Entonces, pues sí es importante, si tú estás ahí y te pregunta, oye, ¿por qué estás haciendo así esta pieza?
y no le sabes contestar, pues entonces, pues, ¿de qué manera están comunicados? Entonces sí es importante para integrarse al campo laboral el saber responder. Para lograr saber responder, además de comunicarse, ¿qué recomendaciones das? Tener el conocimiento adecuado, porque si respondes por responder, no. Debes saber lo que vas a decir, si no, siento yo que no tiene caso. Edgar, antes de cerrar este episodio, me gustaría que nos compartieras una reflexión para quienes nos escuchan. ¿Qué mensajes compartirías con los estudiantes y recién egresados que buscan construir su camino profesional? Poner todas las ganas de sí. Si no ponemos la actitud en lo más alto, claro, con los pies sobre la tierra, sin elevarse, pero sí con la frente en alto. Entonces, haber absorbido todo en el aula, tener el conocimiento y la seguridad de sí mismos. Si no llevan seguridad de sí mismos, entonces sí es un punto faltante. Entonces yo lo que les recomiendo es de que le pongan todo el empeño, tanto en el aula para poder ir a un campo laboral y en el campo laboral dar lo justo, porque si no das lo justo también, pues te van a despedir. Entonces, siento yo que lo justo es la palabra correcta. Agradecemos a Edgar Octavio Contreras Trujillo por su tiempo y por compartirnos una visión donde la improvisación y la comunicación son clave del desarrollo profesional. Soy Cecilia Loesa y te invito a acompañarnos en un próximo episodio porque las personas más interesantes, como alguien que combina gestión empresarial, comunicación, liderazgo y sobre todo improvisación, no caben en una sola categoría. Esto fue episodio 20, entre historias y datos.